Corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. Hay historias que no empiezan con amor, empiezan con algo que nunca debiste descubrir así. June Park, seguro, decidido, de los que siempre tienen el control, o al menos, eso parecía. Porque hay cosas que ni siquiera él pudo prever. Tae. Tranquilo, emocional. De los que encuentran felicidad en lo simple. De los que no necesitan mucho para querer quedarse. Y entonces, lo vio. Tae. Con un niño en brazos. Y en ese instante, todo dejó de tener sentido. Pero antes de eso, todo era distinto. Días llenos de risas, de planes improvisados, de momentos que parecían no tener fin. Tae siempre era quien marcaba el ritmo, quien lo arrastraba a cada idea, a cada salida. Y June, aunque tenía algo importante que decir, terminaba dejándolo pasar. Necesito conversar contigo. Ese día no fue diferente. June intentó hablar, pero Tae, con una sonrisa ligera, solo dijo que primero fueran a la cafetería. Claro, amor, pero primero vamos a la cafetería. Que luego habría tiempo. Y lo hubo. Pero no para lo que June esperaba. Porque entre miradas y una cercanía que creció sin aviso, terminaron confesándolo todo. Un te amo suave. Un beso que no necesitó palabras. Te amo. Y una conexión que parecía imposible de romper. El joven Park no quería que lo diga, pero creo que hay que felicitarlo. Ganó una beca en la mejor universidad de Estados Unidos. Pero no todas las noticias llegan como deberían. A veces, llegan sin aviso. Y frente a todos. Una verdad dicha en el momento equivocado. Y de pronto, todo cambió. Déjame explicarte. Tae no reaccionó de inmediato. Pero algo en su mirada ya no era igual. Y sin decir mucho. Así que te vas del país, no quiero verte. Simplemente se alejó. Porque hay decepciones que no necesitan explicación. Por favor, no quiero irme así. Las palabras siguieron, pero ya no conectaban. Tae no quiso escuchar más. No en ese momento. Porque cuando algo duele así. Hablamos luego, ahora quiero estar solo. No se trata de entender, sino de protegerse. Y June se quedó ahí, viendo cómo todo empezaba a romperse. Tienes que irte hoy mismo. El tiempo no se detuvo. June miraba el boleto en sus manos, como si aún pudiera decidir. No puedo irme así. ¿Tan rápido? Primero tengo que ir a hablar con Tae. No. Pero su hermana intervino. Le dijo que Tae estaba molesto. Que no era el momento. No te quiere ver. Hablaré con él y pronto iremos a visitarte. June dudó, pero al final, confió, sin saber, que esa decisión lo cambiaría todo. El aeropuerto estaba lleno. Pero June solo tenía una preocupación. Lo sentimos, el número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Ya no había vuelta atrás. El avión despegó. Y con él, todo lo que June no pudo decir. Miró su celular una vez más, esperando algo. Aunque fuera una señal. Pero no hubo nada. Solo silencio. ¿Por qué no contestas? Hola, Akira, ¿tu hermano? No lo puedo ubicar. Tae sí fue a buscar respuestas. Y encontró las palabras equivocadas. Mi hermano se quedará en Estados Unidos, empezando su nueva vida, incluso ya tiene novia. La hermana de June no dudó. Le dijo que ya no valía la pena. Deja que haga su vida. No los molestaré más. Tae no preguntó más. Porque a veces, el dolor llega tan claro. Hermana, Tae no me contesta. ¿Hablaste con él? Él no quiere verte. Pero June nunca dejó de intentar. Su hermana solo decía lo mismo. No puede ser. Y mientras todo eso pasaba, la vida de Tae cambió. No fue un momento claro, ni planeado. Este número no puede recibir llamadas de números desconocidos. Intentó llamarlo, pero la distancia ya era otra. El número no conectaba. Empacar no era solo irse. Era aceptar que ya no había nada a lo que volver. Cada cosa que guardaba pesaba más de lo que debía. Y aún así,
No se detuvo. En silencio, frente a algo que no podía ignorar, Tae se sostuvo el vientre, con miedo, con dudas, pero también con una decisión: seguir adelante, aunque tuviera que hacerlo solo. Nada fue fácil. Un nuevo lugar, un nuevo ritmo, y una vida que cambiaba cada día. Pero Tae no se detuvo, porque ahora no solo pensaba en él. Días largos, cansancio constante, y aún así seguía. En el trabajo, compras pequeñas, decisiones silenciosas. Nadie más, solo él. Pero en cada paso había algo claro: no iba a rendirse. Ya falta poco para estar juntos. El día llegó, sin compañía, sin alguien que sostuviera su mano, pero con una fuerza que no sabía que tenía. Porque hay momentos en los que simplemente no puedes retroceder. Y entonces lo tuvo en sus brazos, pequeño, frágil, real. Tae no dijo nada, pero en su mirada había una promesa: no estaría solo. Eres mi vida entera. El tiempo siguió, y con él una nueva rutina. No era fácil, pero poco a poco, Tae aprendió a sostenerlo todo. Calma, mi vida, papá está aquí. Ahora ya no estaba solo. Qué lindo bebé, aquí en la guardería lo cuidaremos bien. Cada mañana lo dejaba con cuidado, como si soltarlo fuera más difícil de lo que parecía. Gracias, maestra. Pero siempre volvía, porque ahora alguien lo esperaba. Y un día lo volvió a ver. Tae, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero esta vez no estaba solo. Jun no sabía qué decir, porque había algo que no encajaba. Las palabras fueron breves. Tiempo sin verte. Tae se mantuvo firme, distante, como alguien que ya había seguido adelante. Así que tienes un hijo e imagino que también pareja. Dijo que tenía pareja, que su vida era otra. Y Jun no tuvo cómo contradecirlo. Sí, tengo una familia y ya me tengo que ir. Quiero que investigue qué ha sido de estos 4 últimos años con él. Así será. Y por primera vez, Jun no se quedó quieto. Necesitaba respuestas. Señora, entonces me dice que el joven vive en esta zona. Sí, al frente. La información llegó, poco a poco. Detalles simples. Señor, él trabaja como oficinista. Su hijo tiene 3 años, pero no hay indicios de que tenga pareja. Y lo que descubrió no coincidía con lo que Tae dijo. ¿Y ustedes son pareja? Aún así, la duda seguía. Cuando lo vio con otro, la tensión fue inevitable. Pero la verdad llegó rápido. No somos novios, somos colegas. No era lo que parecía. Sus sospechas eran ciertas, es su hijo. Y entonces, la respuesta definitiva. No había espacio para dudas. Ese niño era suyo. Gracias por su trabajo. A su servicio. Señora, ¿y el hombre que vive aquí? Si te refieres al Omega, se fue hace tiempo. Todo empezó a encajar. Porque Jun sí volvió. Buscó, preguntó. Pero ya no estaba. Nunca supo que siempre estuvo cerca. ¿Por qué? ¿Por qué ocultaste que tenemos un hijo? Porque hay preguntas que llegan demasiado tarde, pero igual necesitan respuesta. Te fuiste. Me dejaste. No era solo la distancia. Era todo lo que se rompió en el proceso. Te busqué, te llamé. No pude despedirme porque fue imprevisto también para mí. 2 versiones de una misma historia que nunca coincidieron, y aún así, el dolor no los separó del todo. Porque a veces,
incluso rotos. Las personas correctas encuentran el camino de regreso. ¿Cómo te atreviste a hacer eso? La verdad siempre encuentra la forma de salir, aunque alguien haya hecho todo para ocultarla. Deberías agradecerme. Si vuelves a hacer algo como eso, ten por seguro que el abuelo lo sabrá. Pero esta vez ya no iba a quedarse en silencio. ¿Y cuál es tu nombre, jovencito? Mi papi no quiere que hable con desconocidos. Tae le había enseñado bien cuidarse, ser prudente y no confiar en cualquiera. Excelente. Tu papi te educó bien. Jun no insistió, porque no quería acercarse de golpe. Solo estar ahí, sin incomodar, sin romper lo que apenas comenzaba. No hacía falta explicar nada. Un juego sencillo, una risa ligera y una cercanía que nació sin presión. Jun no intentaba ocupar un lugar, solo compartir el momento. Y eso fue suficiente. Quiero ir con papá. A veces, los momentos más simples son los que más permanecen. Sin preguntas, sin pasado, solo el presente, tal como era. Quiero ir al parque. El día lo había agotado. Entre juegos, emociones nuevas y demasiada energía, sus ojos se cerraron poco a poco. No fue tristeza, ni silencio extraño, solo cansancio, de un día que valió la pena. La lluvia cayó suave, como si limpiara lo que había quedado pendiente. No hubo palabras, porque ya no eran necesarias. Solo estar ahí era suficiente. No fue un impulso. Fue una decisión silenciosa. Acercarse. Sin miedo. Sin dudas. Y esta vez, quedarse. Entre risas, juegos y dibujos en la televisión, algo empezó a tomar forma. No perfecto, no inmediato, pero real, como una familia que se estaba construyendo paso a paso. El cansancio ya no era el mismo. Había algo más profundo, más evidente, que ninguno quería ignorar. Hoy mismo tenemos que ir al hospital. Hace días te veo mal. Y esta vez, no lo dejarían pasar. Está embarazado. La noticia llegó, de una forma distinta, no con miedo, sino con algo que no habían sentido antes. Esperanza. Gracias por permitirme ser padre nuevamente. Prometo que esta vez estaré para ustedes. Esta vez, no había dudas, no había distancia, ni silencios que los separaran. Te amo. Solo una decisión clara. Quedarse. No por obligación, sino porque ahora, si sabían lo que tenían. No hicieron promesas largas. Eres todo para mí. Solo una. Dicha en voz baja. Quedarse. Papi está agotado, no puede cargarte. No era rechazo. Era costumbre. Un mundo al que aún no se acostumbraba. Lo cargaré un rato. Tae lo entendía, porque había estado ahí, desde el inicio. Amor, es complicado, no se quiere acercar a mí. Jun no estaba inseguro, pero sí aprendiendo a llegar a un lugar donde no estuvo antes. Amor, él está acostumbrado a vivir solo conmigo, poco a poco se acostumbrará. Y esta vez, lo haría bien, sin prisa. Hijo, papi tiene que descansar, porque vendrá un nuevo hermanito a la casa. ¿Un bebé? Una nueva etapa. Comenzaba sin miedo. Papá, llegaste. Ese abrazo ya no fue duda. Fue un paso más para empezar de verdad. No era solo una pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Era todo lo que no pudieron vivir. Dicho en un solo momento. Sin prisa. Sin miedo. Por primera vez. Sí, acepto.
Te amo. Y esa respuesta no cerró una historia, la empezó de nuevo. Pero esta vez, juntos de verdad. Tranquilo, amor, ahora llamo a emergencia. El momento llegó, sin aviso. Pero esta vez, no había distancia. Por favor, vení rápido, mi pareja se siente mal. Me duele mucho. Sí, por favor, date prisa. Gracias, doctor. No hubo palabras necesarias, solo miradas, de quienes sabían que todo había valido la pena. Es mi hermanito. No era solo un comienzo, Tú eres ahora su hermano mayor. era una familia, que ahora sí, estaba completa. Un aplauso para los esposos. No fue un final perfecto, fue mejor, porque todo lo que pasó, los llevó hasta aquí, a elegirse, sin dudas, sin interrupciones, y esta vez, para quedarse. Gracias por acompañarme. Cuéntame qué te pareció esta historia. Nos vemos en una próxima.